porque caemos en un error. Cuando las condiciones cambian, a veces nosotros nos olvidamos de los fundamentos del Evangelio. Entonces, el Evangelio no es condiciones nuevas, sino naturaleza nueva. Amén. Independientemente de las condiciones. Si pueden mantener lo mejor que se pueda ventilado los servidores, se los voy a agradecer porque sé que estamos mejorando eso. Vamos a tratar de mejorar esto en estos días, en el nombre de Jesús, hermano. Bueno, vamos a la palabra. Estuvimos hablando en estos días relacionado al tiempo de plenitud, ¿verdad? O sea, la plenitud, este tiempo es tiempo de plenitud, y estuvimos hablando de que para lograr esa plenitud nosotros pues tampoco íbamos a esperar solo que Dios hiciera, porque de su plenitud tomamos todo, dice el verso, y gracia sobre gracia. Entonces hay una acción en nosotros. Entonces ya explicamos, vamos 2-3 meses que ya explicamos qué tiene que ver esto, o sea, esta plenitud, totalidad, integralidad, todo ello en nuestra vida cristiana. Como dijo alguien, la vida cristiana no debe de ser un principio de un espasmo emocional para volverse después para volverse después simplemente un impulso, un impulso gravitacional crónico, ¿verdad? Ya solo el impulso de la vida. No, empezamos y después nos volvemos cristianos así básicamente de movimiento mínimo. Hay una palabra que se me escapa. Entonces, cuando nosotros sí están, solo me están pasando información de que sí están conectados los hermanos. Perdónense, déjenme ver. Amén, ahí están. En el nombre de Jesús, allá están los hermanos de la iglesia. Dicen que están conectados de la iglesia de Ontario, allá en California Sur. Les bendecimos, hermanos, y gracias por reportar de que están conectados ahí en el nombre de Jesucristo. Ya no oyeron predicar al pastor Nelson porque estuvo en la mañana, pero en el nombre de Jesús ya se los vamos a enviar de regreso. Los bendecimos. Muy bien. La palabra entonces nos dice, hermano y hermana, o sea, vamos sobre esto de su plenitud tomamos todos. Entonces, la palabra nos dice entonces de que Pedro, voy a volver solo a tomar 2 minutos para recapitular. Pedro, que era el hombre emocional y posiblemente colérico, sanguíneo, de temperamento, y que es quien más conocemos nosotros de los discípulos porque fue impulsivo y fue el que más se hizo notar en el discipulado del Señor Jesucristo, nos escribe o le escribe a la iglesia del Señor plenamente y les dice él, miren, añadan a lo que creen, a su fe añádanle excelencia, crean con excelencia. O sea, no crean así, no es ser cristiano, no, a su fe añadanle excelencia. O sea, cuando la palabra dice virtud, yo estaba leyendo el concepto es una palabra griega, se escribe como arete. No sé si se dice arete o arete, pero está hablando de la más excelsa de todas las, ponerle atención a lo más excelso de todas las virtudes, y por eso se puede traducir como excelencia. Entonces nosotros debemos de añadirle a nuestra fe excelencia, de eso ya lo vimos. Eso lo está diciendo Pedro. Para usted tener la vida cristiana que debe de tener, mire esta escalera de valores, y usted se las pone a su vida. No es que va a ser Dios de mí, yo la pongo. Entonces añado a mi fe, yo creo en Cristo, yo soy cristiano. ¿Qué clase de cristiano voy a ser? Excelente. Le añado a mi fe excelencia. Tipo de cristiano es ahí más o menos, mire, yo a veces sí, a veces no, no perfecto, pero sí excelencia, amén. Y entonces eso ya vimos ese punto, lo está diciendo Pedro, que había vivido experiencias
como esta de ponerse emocional, ¿verdad? Y tirarle un espadazo a los que capturaron al Señor. Se había puesto emocional y decir en su momento de que él no iba a abandonar al Señor. No, Señor. Mi hermano, uno debe tener cuidado. A veces uno, hermano, es emocional, ¿verdad? Uno oye un buen mensaje sobre servir al Señor y ahí está, Señor, yo te voy a servir. No, Señor, mira, Señor, dame la oportunidad y yo te voy a servir, hermano. El problema es que uno está haciendo pactos, hermano. Y está haciendo compromisos con Dios. Ay, no, Señor, yo. El Señor, ¿sabe usted que hay un registro de todas las palabras que nosotros decimos en los cielos? Un registro. El libro, bueno, vamos a hablar de eso hoy, el libro de las memorias. Bueno, y para ponerle base bíblica, porque todo tiene que ser con base bíblica. El Señor dijo de que todo hombre va a dar cuenta de cada palabra que haya hablado aquí. De cada palabra, o sea, de que a nosotros deje de que los espías gringos andan por todos lados. De los cielos nos están grabando, hermano, y ya sabes, es que usted, de veras, o sea, no es para que se asuste, sino para que solo lo sepa. Entonces, en esta escalera de virtud, ¿cuántos somos cristianos aquí? Ahora, el segundo peldaño es cristiano excelente. Ahora, eso es demasiado, usemos el término abstracto, ¿verdad? Es demasiado abstracto, ¿verdad? Es como decir, yo quiero ser bueno. ¿Eso qué significa, verdad? Yo quiero ser bueno, ¿qué significa? Ese término, yo quiero ser bueno, ¿qué significa? Entonces, yo quiero ser buen cristiano, para ser buen cristiano uno debe conocer la Biblia para saber qué Dios espera de uno. Conocer la vida de Cristo para que la vida de Cristo se refleje en uno. Y tener la disposición de obedecer para que cuando digan cristiano estén hablando de uno que se parece a Cristo. ¿Verdad? Ahora, para eso usted y yo necesitamos conocer la Biblia. Y para conocer la Biblia debemos dedicarnos a ella. Bueno, vamos al siguiente punto. A vuestra fe, virtud o excelencia. Y a la virtud, conocimiento. Ya este es el tercer tema del conocimiento. El domingo hablamos del conocimiento. Entonces, a la virtud, conocimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos que el conocimiento, dijimos hace unos días, no era estar informado, ¿va usted? La información no es, la información no siempre es conocimiento completo, según el término griego, ¿verdad? Dijimos que la palabra griega para conocimiento, habían dos palabras, Sofía. ¿Ya vino hoy alguna Sofía? No hay ninguna Sofía aquí. Bueno, Sofía significa sabiduría o conocimiento. Si quiere ponerle alguna a su futura hija, ¿verdad? Los que están teniendo hijos. ¿Sabe usted por dónde va? Entonces, Sofía significa conocimiento, pero la palabra griega es gnosis. Y la palabra griega gnosis nos está hablando de un conocimiento de aplicación práctica. Esto ya lo expliqué, pero lo estoy sumando. Entonces, viene y llegamos al punto en el cual el conocimiento, mire hermano, más ha entrado a mi corazón esto, el conocimiento de la vida cristiana no es información evangélica. No es yo me vuelvo evangélico y ¿cómo? Entonces, ¿qué hacen los evangélicos? Los evangélicos se compran una Biblia, se saben los coros, oyen prédicas y conocen aspectos doctrinales de la palabra. No, la palabra nos dice de que a Josué le fue dicho, mira, escudriña en este libro todos los días de tu vida y cuida de no apartarte. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos, no lean la Biblia ni lean la ley, sino les dijo, escudriñen las escrituras. Escudriñenlas. Entonces nosotros los cristianos, para lograr la escalera
de virtud hacia la plenitud o hacia la semejanza con Jesucristo, necesitaríamos la disciplina, que esto va a implicar decisiones de poner en obra práctica, añadiendo, sumando, actuando como nos lo está indicando la Escritura. Entonces, yo soy cristiano, mire, yo soy cristiano, bueno, sí, tengo fe, creo en Cristo, creo en el Señor, hermano. Entonces ahora a mi fe, a mi convicción voy a añadirle excelencia, voy a ser cristiano bueno, excelente. ¿Qué significa ser excelente cristiano? ¿Qué significa creer de forma excelente? Bueno, primero conocer y después vivir. En una ocasión a los discípulos de los rabinos judíos, uno de estos maestros rabínicos les preguntó a sus alumnos: ¿qué es más importante, el conocimiento o la práctica? Entonces, de la palabra de Dios. Entonces algunos dijeron la práctica, dijo la mitad. Y la otra mitad dijeron el conocimiento. Entonces él les dijo, los dos. Pero recuérdense de que sin conocimiento no hay práctica. ¿Qué va a practicar si no sabe? ¿Verdad? Si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a obedecer? El cristiano debe de superar su etapa informativa. A esto me refiero a que tenemos más o menos la idea de oímos prédicas, es una bendición, vemos tele, es una bendición, venimos y oímos el mensaje, la palabra, pero tenemos que tener una relación escritural. Tenemos que tener una relación escritural con Dios. Porque el vínculo con Dios no es la experiencia solo emocional de, claro, una presencia preciosa. Pero debe de trascender. Usted con Dios se comunica, o sabe, yo lo he estado diciendo últimamente, usted se comunica con Dios a través de la oración, amén. ¿Y Dios cómo se comunica con usted? A través de la Biblia. O sea, ¿cómo se comunica usted con Dios? Orando. ¿Cómo se comunica Dios con usted? Leyendo. Si usted lee la Biblia, está poniéndole atención a Dios. Si no, no. Entonces será solo de los que piden, ¿verdad? Mire usted, usted nunca ha entablado un diálogo con alguien que realmente no deja hablar. Habla con gente así. ¿No se siente usted medio incómodo, ah? A veces. No que esté mal, pero un diálogo con alguien que y no le deja ahí uno y usted quiere hablar. Digamos, en el bus, en el estudio, a veces en el trabajo. Y usted le quiere decir algo, ¿verdad? Y no vaya por dónde va. Entonces, se imagina a un Dios que solo lo oye a usted y usted no le puede dar espacio para que Él le hable. Porque Dios le habla así. Pero mi hermano, yo oigo las prédicas, amén, Dios nos habla. A mi hermano, que yo veo tele, amén, también Dios nos habla. Mire que yo leo los periódicos cristianos, sí, también nos habla. Yo voy a la iglesia, amén. Pero todas son generalidades aplicables a nuestra vida. Pero cuando tú abres tu Biblia, les estás diciendo al Señor, yo te quiero escuchar a ti conmigo. Entonces el conocimiento ahora viene, entonces el conocimiento va a requerir no solamente leerla, sino aplicarse a ella. Pero es que yo no tengo tiempo para eso. Ah, bueno, haberlo dicho antes entonces. Porque entonces usted no quiere que Dios le hable. O sea, y quiere que le diga, hermano, mire, como dijo alguien, hermano, y esto es verdad, uno tiene tiempo para lo que le conviene, hermano. Sí, hermano. O para lo que le interesa. O para lo que valora más, ¿verdad?
Uno hace el tiempo para lo que le conviene. Hermano, cuando nosotros estábamos cortejando a nuestras esposas, a las que hoy son nuestras esposas, nosotros no decíamos, ay, fíjate que no tengo tiempo realmente para mirarte, va, solamente una tuya más. No, hermano. O sea, realmente ahí mirábamos de dónde sacábamos el tiempo, ¿va? Y aunque fueran las 9:30 de la noche, pasábamos todavía un ratito a ver, corriendo. Pasé solo para verte, solo 15 minutos, pero salí tarde del trabajo. O sea, sí sacaba el tiempo, porque le interesaba. Amén. O para el trabajo. Si se interesa el trabajo, nosotros no llegamos nosotros a decirle al jefe a las 9:30 de la mañana o 10 de la mañana, ay, mire mi jefe, yo la verdad es que no tuve tiempo de venir más temprano, oye. Entonces le van a decir, entonces no le pagamos, va. Entonces si a usted le interesa que le paguen, ¿qué hace? Llega a tiempo. O sea, uno hace el tiempo. De la misma manera, mi hermano, es que yo insisto porque es una bendición venir a la iglesia, hermano. Que es una bendición aplicarnos. Ahí yo había, la hermana puso un mensaje, una hermana sobre por qué, las razones por qué venía a la iglesia. Hoy solo la vi rapidito yo, y entonces me llamó mucho la atención. Pero es una bendición nuestra comunión con Dios, el ambiente espiritual, la visitación. Pero algo que debe de ir con nosotros es siempre tanto la oración como la relación con la Biblia, para que Dios me pueda hablar a mí. Porque cuando Dios le está hablando a todos, me está hablando a mí. Pero hay veces que Dios me quiere hablar a mí. Y yo necesito el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, pasemos, porque si no va a parecer regaño. Entonces añadan a la virtud conocimiento. ¿Quieres ser mejor cristiano? Tienes que conocer la voluntad de Dios. Tienes no creer que la conoces, tienes que conocerla y aplicarla. Mire, algo que hemos visto en otras ocasiones. Vámonos a Génesis capítulo número 1. Hoy voy a usar un recurso que se llama un recurso de tipo interpretación. La Biblia se interpreta, Génesis 1:1. La palabra exégesis, que suena así tan profunda, es interpretación, es interpretar. Entonces hay recursos para interpretar la Biblia, diversos. Entonces, como le decía la vez pasada, uno no puede andarse en la Biblia, ahí me habló a mí, hay leyes para estudiar la Biblia. Por eso yo le comentaba el viernes de que para los rabinos judíos de los principios de los tiempos, yo hallé un escrito que le decían para ti que, para los estudiantes de la Biblia decían, para ellos estudiar la palabra de Dios era el aire de sus pulmones y el mayor regocijo de su corazón. Entonces, pues claro, de plano de que estos predicaban, no era para predicar, no predicaban. No estudiaban para predicar, más adelante estudiaban para enseñar a otros. Tenemos Génesis, amén. 1:1, ahí estamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 ahora. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros sabemos de que la Escritura nos dice que Dios todo lo hace bien, ¿verdad, hermano y hermana? ¿Cuántos creen que Dios todo lo hace bien? O sea, Dios no hace las cosas mal, hermano. Eso quiere decir que el desorden no lo hizo Él, ¿verdad? Eso cae en su peso, ¿verdad? Dios no hizo el desorden. Dios lo hace todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dice el libro de Eclesiastés. Entonces, nuestro Dios, que es un Dios maravilloso, hizo su creación perfecta, pero en el capítulo 2 nosotros vemos que
hubo un caos, hubo algún problema. La primera rebelión, ya nos hemos metido a hablar de la caída de Luzbel, revolucionó, debe de haber habido un diluvio. Y bueno, lo que usted conoce, en el verso 2 hemos hablado en otras ocasiones, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o la tierra era caos y vacuidad, dice otra versión, si no me recuerdo la de Jerusalén. Entonces, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, la tierra había experimentado un desorden cósmico terrible que había concluido en un diluvio y había, el término desordenada y vacía era de que todo había dejado de ser. Se sobreentiende que había habido algún grado de juicio y había oscuridad y tinieblas. Esto lo hemos visto en otras ocasiones. A esto se le llama aplicar una figura retórica, de eso estábamos hablando. Entonces, estaba la tierra desordenada y vacía, o todo era caos y vacuidad. Aquí hay algunas cosas importantes de tratar de entender. Recuérdese que el libro del Génesis, al igual que el libro de Apocalipsis, habla de cosas que son en términos prácticos difíciles a acceder de ellas. Por ejemplo, los días de Génesis no son días de 24 horas, ¿verdad usted? No son días de 24 horas, son periodos de tiempo, porque si el Señor el primer día hace la luz y hasta el tercer o cuarto día, creo que el cuarto día, hace el sol y la luna, entonces no son días de 24 horas, tienen que ser periodos creativos los días del Génesis. Los periodos creativos nosotros no sabemos cuánto duran. Se le llaman ayones y entonces esos ayones pueden haber durado desde segundos hasta miles o millones de años, no sabemos. Entonces sucede de que ahora hay sobre la tierra hay desorden, pero hay algo bien interesante en este pasaje. Dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué no se puso, solo estaba oscuro, verdad? O sea, si no había luz, está oscuro. No había luz. Pero dice las tinieblas. Eso quiere decir de que debe de haber habido definitivamente en una aplicación de tipo verbal, debe de haber habido un movimiento espiritual sobre la tierra. Usted ya sabe, dice, pues si la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros no aceptemos las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos. No está hablando de que nos pongamos a reprender un cuarto oscuro, está hablando de ámbitos espirituales. Amén. ¿Está conmigo aquí? Entonces debe de haber habido un desorden y deben de haber habido una situación espiritual terrible, un caos que no sabemos cuánto tiempo duró, pero la Biblia nos vuelve a decir de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora imagínese un momento, entonces aquello, pero como dice que era desorden, ¿qué significa? Usted ha visto el mar en calma. El mar en calma, hermano, es una quietud especial, ¿verdad? O sea, cuando usted ha ido alguna vez a la playa o se ha subido a algún barco, la verdad que muchos de nosotros no nos hemos subido a un barco, ¿va? Pero solo algunos. Entonces pero el mar, una quietud, pero ahí no dice que esté quieto el mar. Dice que todo era caos, o era vacío, o era desorden. Y no, todo figurativamente era un desorden. Entonces nosotros podemos pensar de que estaban agitadas las olas o saber qué estaba sucediendo ahí. Y habían tinieblas cubriendo todo. Pero en medio de eso está el Espíritu de Dios moviéndose sobre ese desorden, sobre la faz de las aguas. ¿Cómo habrá sido? Es difícil acceder a un conocimiento espiritual de esa naturaleza cuando uno lo piensa, ¿verdad? No sé si es que las olas se levantaban y habían espíritus moviéndolas.
porque los espíritus pueden mover el agua, usted lo sabe por lo de la tormenta en la barca en la que fue el Señor Jesucristo, y estaban moviendo sobre la faz de las aguas y era todo desorden, y ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose en ese desorden. Pero llega el punto en el cual, en el verso número 3, y dijo Dios, eso es fundamental. Cuando Dios empieza a hablar, cuando la palabra empieza a hacer su efecto, cuando el conocimiento llega a las vidas. Mire, hermano, cuando yo estaba leyendo esta porción, porque esta porción yo en alguna otra ocasión la he predicado evangelísticamente, solo para cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, decirle a la gente, mire, hermano, ahí está el Espíritu, pero cuando Dios dijo, cuando la palabra llega, ordena. Cuando el Espíritu puede estar, pero cuando la palabra llega, hermano, empieza a provocar un nuevo orden. Cuando el conocimiento llega a nuestras vidas. Y vino a mi mente cómo ha pasado. Yo he conocido, hermano, yo no estoy para juzgar a nadie, pero yo he conocido vidas de hombres y mujeres que han venido a los pies del Señor. Y los he visto postrarse, llorar, danzar. Y después volver a estar en una condición similar a la que estuvieron. ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? No. ¿Qué pasó? ¿No era el Espíritu que lo estaba tocando? Sí. Pero ¿qué sucedió? El orden llega no solamente con la experiencia del Espíritu, sino con el conocimiento de la palabra que provoca en la vida una transformación. Amén. La palabra vino para cambiar y para establecer un nuevo orden en nosotros. Mire, hermano. Entonces está el desorden. Y Dios dijo. Entonces está el Espíritu y se suma a la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios, la Biblia. Y tal vez voy a sonar aquí un poquito extremista. Este libro no es igual que todos los demás libros. Este libro tiene palabra de vida porque fueron dichas. O sea, a diferencia, mire, yo he leído libros fabulosos, pero este libro tiene el efecto impresionante de dar vida. No da solamente información, da vida. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la palabra del Señor. Fíjese que cuando nosotros vamos viendo eso, nosotros vamos entendiendo cómo progresivamente Dios nos muestra en su palabra los efectos. Aquí hay una versión que me pasan. La Nueva Traducción Viviente dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Yo no le puedo dar una explicación clara qué estaba haciendo el Espíritu moviéndose, pero puedo hacerle alguna aplicación con la Biblia, porque no pueden ser especulaciones. Pero para redimir el tiempo, hermano y hermana, entonces se les viene y está aquel desorden, y dijo Dios. Esto nos habla, mire, esto nos habla de cómo el efecto poderoso de la palabra de Dios empieza a ordenar, a transformar y a establecer. Entonces, si usted quiere acompañarme, ahora vamos nosotros a Hebreos capítulo número 11 y vamos a abrir en el versículo número 3. Hebreos 11:3. Cuando lo tenga puede decir amén. ¿Lo tiene ya? Dice, está hablando de la fe, por supuesto, y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Entonces, hermano y hermana, cuando Dios habla y dijo Dios, sea la luz, esa palabra que llega al mundo y llega a la tierra, empieza a colocar, a ordenar, a ubicar, a establecer un nuevo orden en el mundo. El conocimiento de la palabra de Dios, si es un conocimiento firme y aplicado en nuestra vida, va a empezar a provocar que lo que estaba desordenado se ordene. Va a empezar a provocar de que donde había oscuridad empiece a haber luz. Mira, hermano, nosotros sin luz en un cuarto oscuro no podemos ver. No podemos ver. Si no hay buena luz, no puedes ver. En tu vida, sin la luz que provoca la palabra de Dios, tú no vas a poder ver en qué condiciones estás espiritualmente. No se puede medir. Puedes suponer, no, hombre, uno puede entrar a un cuarto oscuro y suponer cómo están todas las... Mira, yo me recuerdo que como aquí está el ropero, ¿va? Aunque ahora ya no hay roperos, ¿va? Ustedes, eso es historia del siglo pasado, ya no, o todavía venderán roperos. Bueno, es que antes era, entonces, ahora es closet, ¿va? Ya no, ya no hay ropero. Entonces, pues ahora estamos nosotros, pero nosotros ya no hablamos guatemalteco, hermano, todo es así medio influenciado, ¿eh? Entonces, pero usted cuando entra en un cuarto oscuro, yo me recuerdo y que aquí quedó una cosa y que por este lado está la cama, ¿va? O el catre. Tampoco, ¿eh? Ahora es somier, ¿va? Hay que saber de dónde está, ya no. Dices que ahora ya sí somos otros, hermano. Ya no es la cama ni el catre, sino el somier. Entonces, usted puede decir es que aquí estaba, pero no sabe. No se da cuenta, porque no hay luz. Entonces, un cristiano, estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de no creyentes. Un cristiano que no deja que el conocimiento se haga parte continua de su vida, no va a tener acceso no va a tener conocimiento de su condición porque no hay luz. Solo va a suponer. ¿Y qué supone uno? Supone que está bien, ¿va? Porque no tiene parámetros. ¿En base a qué está bien mi vida espiritual? ¿En base a qué estoy siendo un buen cristiano? ¿En base a qué yo creo que Dios se está agradando de cómo vivo? Entonces ya supone uno y supone como suponía antes, ¿verdad? ¿Cómo suponía antes uno de que Dios era? No, uno ni sabía nada de eso, sabía solo que la Biblia era un libro de pasta negra. Y cuando uno dice, pues yo creo que Dios está contento conmigo porque como yo no le hago mal a nadie, ya empieza tu propia teología, ¿va? Yo no le hago mal a nadie, ¿va? Y segundo, pues yo creo, y Dios, yo digo que Dios me tiene que ayudar, ¿va? Y también, y como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿O no es cierto que así creíamos? Y empieza una serie de supuestos. ¿Por qué? Porque no ves. Porque solo en la luz se puede ver. Y solo la luz va a empezar a tener efecto sobre el desorden. Sí, aquí me dan una pregunta. Entonces el desorden era provocado por las tinieblas espirituales. Sí, muy bien, sí. Las tinieblas, que en este caso pues sabemos de que tienen que haber sido espirituales, es lo que mantenían esto todo hecho un caos. Entonces viene, pero el punto no es tanto ese. El punto es que Dios dijo, sea la luz. Entonces nosotros los cristianos debemos de añadir a nuestra fe virtud o excelencia, y a la fe con excelencia conocimiento, para poder seguir ascendiendo en la escalera
de virtudes hacia la plenitud de Dios, necesitamos entender que el aplicar nuestra vida, el conocimiento de la palabra de Dios no es una opción. Si usted no conoce la Biblia, no sabe qué Dios quiere y qué espera de usted. Si no la conoce, si la conoce superficialmente, si más o menos tiene una idea, si más o menos le han dicho. El problema a veces nosotros los evangélicos es de que creemos que agradamos a Dios por agarrar las costumbres evangélicas. Entonces, ¿qué hacen los cristianos de ahora? Todo el cristiano mira uno a todos los demás, hacen esto, yo lo hago también. Yo voy a decir, por ejemplo, yo el otro día estaba hablando de doctrinas centrales y doctrinas periféricas. Y dije, por ejemplo, la alabanza es una doctrina periférica. ¿Por qué? Bueno, la alabanza y la adoración, o la forma de hacerlo. Porque hay algunas cosas en la alabanza y la adoración que uno no puede decir, esto no es. Por ejemplo, la danza, ¿va? Digamos la danza. Yo me recuerdo que yo he visto hermanos que a veces recién viniendo a los caminos del Señor, su danza no es la danza como más o menos uno esperaría. Pero ¿cuál es la danza correcta, va? Pues eso, tal vez la danza hebrea, pero ¿cuál es la danza hebrea? Entonces, cuando algunos de nosotros no danzamos, solo brincamos, ¿va? Y dancemos, no danzamos. La danza sí es bíblica. Pero yo me recuerdo que había un hermano bien lindo que cuando danzaba así un su estilito bien particular. Entonces yo no puedo decir, y danzaba así. Sí. Ahora, ¿cómo le puedo decir yo que no está danzando para el Señor? No hay forma. No hay forma. Hay cosas que no podemos decir, no está danzando bien, porque ¿cómo le voy a hacer yo para decir? Amén. Entonces, bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque de alguna manera, hermano y hermana, nosotros a veces solo adaptamos, absorbemos o asimilamos el ambiente o la forma de vida cristiana evangélica. Y nosotros vemos cómo vive su vida evangélica el otro y ahí tomamos la medida. Pero no sabemos que Dios es nuestro Dios y tiene una relación personal con nosotros. Y que nosotros algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y no le vamos a poder justificar. ¿Y cuál era el plan para mi vida? Porque la Biblia dice de que Él estableció un plan para mi vida. Dice de que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces eso quiere decir de que hay un plan para ti, y para ti, y para ti, y Dios es el que lo conoce, y tú tendrás que saber, porque el día que llegues ahí, no vas a poder llegar y decirle, pues, es que yo estaba viendo a fulano, y como él lo hacía así, así lo hacía yo. Es que tus obras, lo que te tocaba hacer, tu predestinación, tu propósito. Es que yo me juntaba con fulano, el hermanito, tal vez. No, pero es que no es ¿qué le tocó a él? ¿Qué te tocó a ti? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál era la medida de fe? Mi hermano, ¿sabe usted? Y ese no es parte del tema. ¿Sabe usted de que a usted Dios, en Cristo Jesús y según su plan soberano, le dio dones? Segunda pregunta, ¿ya sabe cuáles son? Tercera pregunta, ¿y ya sabe cuáles son? ¿Los está usando? Porque algún día nosotros, esas son las parábolas de los talentos, ¿va? ¿Qué hiciste con el talento que te dieron? O sea, algo te dieron. Dios te alcanzó, se derramó sobre ti, invirtió en ti, te ama, te da dirección. Un día te vas a presentar delante de Él y vas a dar cuentas. Está por todo el Nuevo Testamento que sí se dan cuentas, hermano. No va a pensar, yo tengo la buena intención. No, las intenciones
Aquí es de conocer y obedecer. Óigalo bien, mi hermano, hablemos de conocer la Biblia y la voluntad de Dios. A veces nosotros hacemos el supuesto de que Dios nos va a demandar a nosotros solo sobre lo que nosotros sepamos. Hermanos, si todos tuvimos acceso a la palabra de Dios, a la obediencia, al conocimiento. Mire, esta mañana la instrucción tal vez no es tanto en un nivel devocional como en un nivel exhortativo para decirle, hermano y hermana, yo sé que usted lee la Biblia, pero dedíquese más a ella y busque ponerla en su vida y aplicarla en su vida y lea en ella todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque un día usted no va a poder llegar y decirle, se va a entregar cuentas. ¿Y con quién ibas allá? Con el hermano Víctor. ¿Y él qué les decía? Pues nos decía ahí que estábamos bien. ¿Y te dijo alguna vez que leyeras la Biblia? Ah, sí, alguna vez me dijo, pero yo no le hice mucho caso porque un día, ¿sabe usted de que el día que se presente al tribunal de Cristo se va a presentar solo? Solo. Solo imagínese ese día que nosotros vayamos a ser demandados por nuestras acciones en base a la voluntad de Dios. No es para que te den un juicio, es para que te galardonen, pero vas a presentarte solo y sola. No, está que no entra mi papá, no, ¿será que mi mamá no viene? No, hay tales de que, ay Señor, ahí está mi señora afuera, ¿no? ¿Será que no entra conmigo? ¿Ahí para qué? Solo. Absolutamente solo tú y tus hechos. En base a tu conocimiento o a la obediencia. No en base a simplemente lo que te interesaste, a lo que hiciste. Entonces, para vivir, mire, porque tal vez aquí en la escalera de la virtud, que apenas vamos en el tercer peldaño, añádale a la virtud conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces cuando el Señor dijo, sea la luz, cuando dijo, y que como Hebreo dice, nosotros entendemos de que el universo fue constituido por la palabra de Dios, ahí lo leímos, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros vemos el efecto de la palabra en el caos, en el mundo y en nuestras vidas. Mira hermano, las vidas cambian a través de que la palabra de Dios llegue y ordene y ubique y establezca y transforme. Solo la palabra de Dios tiene un poder mutante para cambiarnos. Mira, de lo contrario, y para iluminarnos y para mostrarnos cómo estamos. Porque de lo contrario, si nos preguntan cómo estamos, hermano, y no tenemos parámetros escriturales, nosotros vamos a decir, estamos bien. Así. ¿Cómo está usted delante de los ojos de Dios? Estoy bien. Estoy bien. ¿En base a qué? Bueno, aquí yo soy bueno. Soy bueno y no le hago mal a nadie. Entonces, pero Dios tiene una relación personal con usted. Deje que Dios le hable, que lo dirige, que le forme, que lo bendiga, que lo prospere, que lo establezca, que lo lleve y que lo use para su gloria y su honra. Hermano y hermana, yo ya tengo que terminar. Dice que el calorcito, ¿va, hermano? Para que se vaya a comprar una su granizada. Conste que nosotros no vendemos granizadas, ¿va? Entonces, pero sabe una cosa, hermano y hermana, el cristiano y la cristiana van a desarrollar sus vidas en virtud de la disciplina que tengan para el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, hermano y hermana, es fundamental en la escalera de la virtud hacia la plenitud de Él. Yo voy finalizando, solo déjeme decirle, finalizo con un texto que está en el libro de Lucas, capítulo número 4.
y versículo número 4. Dice así. Lucas 4:4. Y dice así. Usted sabe que es la tentación de Jesús, ¿verdad? Cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y Jesucristo le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso dice la RBR, de toda palabra que sale de la boca. Oiga esto, qué palabra más interesante la que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que la vida no la da el pan. La vida no te la da el pan. Al final Jesucristo estaba hablando de un misterio maravilloso, pero estaba diciendo: tú no vives de lo que te comes. No vives de lo que te comes. O sea, claro, esta vida fisiológica es fundamental, lo que te comes, el desayunito y todo. Pero esa no es vida. Porque Jesucristo siempre va a estar hablando no de la vida bios, que es vida física o biológica, sino de la vida zoe, que es la verdadera vida, no solo de la eternidad, sino de la vida espiritual. No solo de pan. El pan sirve, pero no de eso se vive. Se vive de la palabra. Ni siquiera dijo de levantar la mano, de la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra te da vida. Añádele a tu virtud conocimiento. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Así con sus ojos cerrados. Así con sus ojos cerrados. Toma una decisión y dile: Señor, yo quiero, no que tú lo hagas, Señor, no que tú lo hagas. Yo hoy decido, voy a añadirle a mi fe excelencia, y a la excelencia conocimiento. Conocimiento de tu voluntad, conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no tomas una decisión sobre tu relación con la Escritura? Que esa sea, vamos a finalizar sobre, ¿por qué no tomas una decisión? Pero una decisión concreta. ¿A qué horas estás leyendo la Biblia? Pues haz una decisión concreta. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la Escritura? ¿Cuánto tiempo? Y no a darle una pasadita. ¿Cuánto tiempo le dedicas a saber, a que Dios te hable? Lo voy a poner así. ¿Cuánto tiempo le dedicas a oír a Dios? ¿A quién oyes? ¿A quiénes escuchas? Es tiempo de que yo oiga a Dios. Y lo voy a oír, claro, en los mensajes, en la iglesia, en las prédicas, pero Él me va a querer hablar a mí personalmente. Y ese hablarme personalmente tiene que ver con su palabra. Con su palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, añádale a su virtud, a su vida ya con excelencia, conocimiento. Levantemos nuestra mano derecha, o si estás aquí al frente, pide al Señor, diga: Señor, en el nombre de Jesús, en este mediodía, el anhelo de mi corazón es decidirme por la palabra. Hoy yo decido no agarrar la Biblia cada vez que me sobre el tiempo. Hoy decido no agarrar la Biblia solamente para pues, una pasadita religiosa. Hoy decido, Señor, que voy a tomar la Escritura para que tú me hables, para tener conocimiento de tu voluntad. Dios, tú has sido tan bueno y misericordioso conmigo.
Hoy, Señor, yo decido, Señor, va a ser esta noche, va a ser en las mañanas. Hoy, Señor, yo decido oírte, porque hoy voy a añadir con mi decisión a mi fe excelencia, y la excelencia la voy a llevar con el conocimiento. Padre, bendice a cada uno de tus hijos e hijas que están aquí en este mediodía. Tu mano de poder, de bendición y de misericordia sean sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por las vidas que están aquí. Gracias por la victoria espiritual que les has dado a Luis y Fedra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu mano de poder es con ellos. Gracias, Señor, porque eres tú el que extiendes tu mano de poder y bendices a tus hijos y a tus hijas. Hoy bendigo la vida de mis hermanos y hermanas para que la decisión de esta mañana sea: te voy a oír, y te voy a oír en tu palabra, te voy a oír en mi relación con la Escritura. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendecimos la vida de hermano Nelson, de mi hermana Mayrita, Señor, de las obras allá en California, en Charlotte. Bendecimos, Señor, sus vidas. Llévalos con paz, con bien, con gozo, con victoria. Úsalos allá, Señor. Bendice a tus hijos y a tus hijas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sea un día hoy de decisiones, Señor. Decisiones de vida, decisiones no de oración ni de emoción, decisiones de vida. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Dígale gracias al Señor porque su misericordia es sobre su vida. Bendice, Señor, la salud de tus hijos. Bendice el trabajo, los negocios, los estudios. Bendice, Señor, los propósitos, las intenciones. Bendice, Señor, las familias, los matrimonios. Y bendice nuestro tiempo en relación contigo, Dios Todopoderoso. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Démosle gracias y nos vamos alabando a Dios en el nombre de Jesús. Quiero más de